Hoy hablaremos del nacer de nuevo en la Biblia. Es un tema muy interesante y ya vamos a centrarnos en el tema del bautismo. Jesús tuvo una conversación muy interesante en el capítulo 3 de Juan con uno que se llamaba Nicodemo. Él no entendía. Jesús le dijo: en verdad te digo que el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. Hay que nacer de nuevo. Y no entendía. ¿Cómo puede meterme en el vientre de la madre otra vez y nacer? Él no entendía un nacimiento que no fuera en la carne. Y entonces por esto él le dice: no, es que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y al final tiene que aclarar: lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del espíritu es espíritu. Versículo 5. Allí está hablando de un nuevo nacimiento. Está hablando de que todo ser humano necesita, además de que nació en la carne, nacer de nuevo y nacer del agua y del espíritu, que aquí claramente está hablando de un elemento que es el agua, que va a producir la venida del Espíritu Santo en alguien, y esto no es otra cosa que el mismo bautismo. El bautismo es un don que viene de lo alto. Miren, ya las abluciones, que son las llenarse con agua y bañarse en agua, siempre ha tenido en todas las religiones y en todas las culturas un sentido ritual de limpiarse. ¿Por qué? Porque el agua siempre ha sido un signo de limpieza, siempre. Y de hecho, en el inicio del Evangelio se presenta primero, antes de Jesús, Juan el Bautista. Se presenta bautizando. Mateo 3:2, Marcos 1:4 y Lucas 3:7. Juan Bautista bautizaba, y ese bautismo era un bautismo de conversión. Era una preparación. Todavía no había el Espíritu. Él dice: detrás de mí el que viene les bautizará con Espíritu, yo con agua. Pero es agua y Espíritu lo que prometió el Señor, y Juan todavía no. Juan bautiza como un signo preparatorio y le dice a los que se vienen a bautizar: den signo de conversión, porque el bautismo está esperando la conversión y la preparación. Y así entonces vemos nosotros cómo Jesús lo anuncia también en el libro de Hechos de los Apóstoles. Juan bautizó con agua, pero ustedes, a los discípulos, serán rebautizados y revestidos de lo alto, bautizados en el Espíritu. Hechos 1:5. El bautismo es un don que supera en mucho lo que uno puede entender de él. ¿Cómo puede uno entender eso? Cuando uno se bautiza, uno pasa a ser templo del Espíritu, templo de Dios. Dios, el que creó todo, pasa a ser un residente interior. Eso no es tan fácil de entender. Miren, y por esto hay gente que dice, ustedes me imagino que habrán oído un montón de personas que dicen: no, yo no bautizo a mi niño hasta que no sea grande y esté claro y sepa bien claro y esté consciente de lo que vaya a recibir. ¿Verdad que han oído muchas veces eso? Pues les diré una cosa, perdonen que alardee ahora, voy a alardear un poco. Yo tengo una licenciatura en economía, en filosofía, en teología, tengo 2 maestrías en teología en Roma y un doctorado en Roma, y ahora aún así no entiendo el bautismo. No lo entiendo, solamente lo acepto. ¿Cómo puede ser que el Dios que creó todo pase a entrar en mí? Él, soy yo el que debo entrar en Él, pero Él entra en mí y Él forma parte de mí. Eso lo puedo aceptar. Puedo decir: Señor, así lo quisiste y así lo acepto perfectamente. Pero si es entenderlo, la mamá que quiera esperar a que el niño lo entienda antes de bautizarse, se va a morir de viejo y no va a ser bautizado nunca. Porque el bautismo es un misterio, y los misterios solamente se aceptan, se acogen, no se entienden, no se van a entender. Acuérdense que Nicodemo, el sabio, no lo entendía. ¿Por qué? Porque le quiso meter cabeza, lo quiso entender con la cabeza, y lo que aquí es aceptarlo con el corazón. En la Biblia aparecen también varios lugares donde son bautizadas familias enteras. La familia del carcelero, Hechos 16:31, el carcelero que tenía a los cristianos en la cárcel. En la casa de Cornelio, Hechos 10:47 y 48, toda la familia fue bautizada. La familia de Lidia, Hechos 16:15, y la familia de Estefan, en 1 Corintios 11:16. Toda la familia, toda la familia.
Es interesante ver esto, cómo no es una cuestión de solamente de decir, no, es hasta que sea consciente, sino toda la familia recibe esto. También Timoteo, acuérdense, en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 4, dice, tengo vivo deseo, Pablo le dice a Timoteo, tengo vivo deseo de verte para llenarme de alegría contigo, pues evoco el recuerdo de la fe sincera que tú tienes, la fe que arraigó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y sé que también fue arraigada en ti. O sea, la fe está en el bautismo. Fue bautizado seguramente de pequeño. Fue bautizado en virtud de la fe de sus mayores, de la mamá Eunice y de la abuela Loida. Y los niños son bautizados en virtud de esa fe, de esa misma fe. Además, una cosa, el bautismo no es solamente un lujito más, ni tampoco es para tener un acta de bautismo solamente. El bautismo es una necesidad, y no solamente una necesidad, una obligación a la iglesia que le da Jesucristo. Fíjense, cuando alguien, me imagino que ustedes han tenido la oportunidad de estar con una persona hablando que saben que es la última vez que van a hablar con esa persona. Es un momento difícil, ¿verdad? Cuando saben que esa persona no la van a ver más ya. Los que hablan con esa persona no son tonterías. No es quién va a ganar, si el Liceo, las Águilas, o cómo va a estar el Dow Jones. Nada de eso es importante. Son las cosas importantes que se dicen entonces. Bien, vamos a analizar las últimas cosas que dice Jesús antes de despedirse de los suyos. Él va a ascender a los cielos y en el tiempo de la ascensión, en el Mateo 28, 19, Él dice, se me ha dado todo poder de lo alto, y dice, vayan por todo el mundo y bauticen a toda criatura en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo. O sea que dentro de las últimas palabras que Jesús habla con los suyos en el momento de la ascensión es el mandato, bauticen a toda criatura. No, solamente a los que lo entiendan. No, a toda criatura, a todas las familias, a todas las gentes. Bautícenlas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Porque el bautismo es el nuevo nacimiento. Usted nace de nuevo cuando usted es bautizado. Usted nace en la carne. Nacer, lo que dice Jesús, lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es Espíritu. Usted y yo nacimos en la carne. Celebramos cada año cumpleaños, ¿verdad? Y exigimos cuidado si los nuestros no se acuerdan del cumpleaños de nosotros. Nos ponemos bravos, ¿verdad? O sea que todos celebramos el nacimiento en la carne. Ahora la pregunta que te voy a hacer es, ¿y tú celebras el nacimiento del Espíritu? Cuando tú fuiste bautizado, recibiste el don mayor que el de la vida física. Naciste a la carne, pero cuando fuiste bautizado, naciste del Espíritu. Y la gran pregunta que te hago es, ¿tú celebras el nacimiento en el Espíritu? Yo recuerdo que yo fui bautizado el 23 de julio. El 23 de julio del mismo año en que yo nací, yo fui bautizado. Y cada 23 de julio yo oro mucho al Señor, dando gracias a Dios. Porque si bien es cierto que nací en la carne, también nací en el Espíritu. Y estoy seguro que la mayoría de los que me está viendo aquí no se acuerda, ni sabe, no tiene información de cuándo fue bautizado. Así que seguramente cuando acabe esta reflexión, yo espero que vayas a tu acta de bautismo y vayas a la fecha y aprendas a celebrar tu bautismo. Porque lo que no se celebra no se vive. No se vive. Por eso para mucha gente el bautismo es una realidad flaca y enclenque, porque no se celebra, porque no se vive, porque no se hace con alegría y sobre todo con el agradecimiento a Dios de haber recibido ese nacer de lo alto, ese nacer de nuevo, esa necesidad. Ni tú ni yo podríamos ir al cielo si no nacemos de lo alto, del agua y del Espíritu. Fíjate qué importante es el bautismo, y tú simplemente tienes un acta de bautismo para cuando haga falta, cuando te tengas que casar o te tengas que confirmar, pero no tienes esa conciencia de celebrar el bautismo, que es la fuente de vida para tu vida cristiana. Mire, si usted y yo de repente, después de haber sido bautizados, nos volvemos unos campeones del pecado, 40 años si quiere, pecando por todos lados y alejados de todo, y de repente un día volvemos otra vez a Dios, no hace falta bautizarse de nuevo, ahí está.
ese sello indeleble, ese bautismo, que es una fuente de agua viva, que si tú vuelves otra vez, se te destapona esa tubería y esa agua viva vuelve otra vez a renovarse, porque el bautismo permanece en ti siempre. A veces lo tenemos descuidado, pero está ahí. Y el bautismo hay que celebrarlo con gozo y con alegría. Miren, usted y yo fuimos bautizados con agua, en la criatura tan simple, H2O, lo más simple del mundo. Menos mal que no buscó una cosa complicada como champaña o cualquier tipo de otra cosa, gasolina, imagínense. Lo que les dio fue agua, H2O, simple. ¿Por qué? Porque el agua tiene dos funciones. La primera función del agua es limpiar. Cuando usted se bautiza, usted queda limpio de todos los pecados. En Colosenses nos dice que cuando somos bautizados quedan perdonados todos nuestros pecados y nacemos a la vida del Espíritu. Por tanto, el agua tiene como primera función en el bautismo quitarnos el pecado, así como el agua física también tiene como función limpiar la suciedad. El agua tiene una segunda función y es dar vida. Sin agua nadie vive. Tenemos que beber agua y tenemos que tener agua porque sin agua no hay vida. El agua mantiene la vida de todo ser vivo. Bien, en el bautismo también es así. Usted y yo, cuando somos bautizados, recibimos una vida que se llama una vida en el Espíritu. Y esa vida se mantiene por el bautismo, por esa agua que es vida y que mantiene la vida espiritual de nosotros. Por eso es esencial entender este concepto de que Dios, en esa criatura tan simple, y bautizando a la criatura en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, la persona recibe una vida nueva y nace del alto. Y así como nació una vez en la carne, así ahora también nace del Espíritu. Para los cristianos, el bautismo sustituye la circuncisión del judaísmo. Dice en la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 11, pues en él también ustedes fueron circuncidados con la circuncisión no quirúrgica, sino mediante el despojo de su cuerpo mortal por la circuncisión en Cristo. Sepultados con él en el bautismo, con él también han sido resucitados por la fe. Entonces, somos circuncidados en el corazón, no con la carne, ni quirúrgicamente. Ya no es esa. Además hay otra cosa. La circuncisión solamente lo pueden hacer los hombres. Por eso en el judaísmo la mujer ocupa un lugar muy secundario, no vale nada, no sirve ni como testigo para nada. Y por eso ahora en el cristianismo con el bautismo vemos nosotros que Gálatas tiene otra concepción. En Gálatas dice que ahora nosotros hemos sido bautizados y entonces dice que en efecto todos los bautizados en Cristo se han revestido de Cristo y ya no hay ni judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ya que todos son uno en Cristo Jesús. Todos los bautizados somos uno. La circuncisión limitaba todo a una alianza con los hombres y las mujeres de refilón también ahí caían, pero no ahora. Ahora todos somos uno en Cristo, no hay distinción. Hay bautizados, así se habla como bautizados y bautizadas, no, todos bautizados, ni hombres ni mujeres de diferencia. Ahora en el bautismo se muere y se resucita. Esa es la belleza que hay. Hay un concepto de ser resucitado. Y el pasaje más hermoso que es del bautismo lo tiene San Pablo en el capítulo 6 de Romanos. La carta a los Romanos en el capítulo 6 es precioso. Vamos a leer el versículo del 1 al 11 para que vean. Dice, ¿qué diremos? ¿Que debemos permanecer en el pecado para que la gracia se multiplique? De ninguna manera. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo seguir viviendo en él? ¿O es que ignoran que cuando fueron bautizados en Cristo Jesús, fueron bautizados en su muerte? Fuimos pues con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que al igual que Cristo fue resucitado entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Porque si nos hemos hecho una misma cosa con él por una muerte semejante a la suya, también nos seremos por una resurrección semejante, sabiendo que nuestro hombre viejo fue crucificado con él a fin de que fuera destruido este cuerpo de pecado y cesáramos de ser esclavos del pecado, pues el que está muerto queda liberado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, también creemos que con él viviremos. O sea que el bautismo es como una muerte, es como un morir.
a todas esas apetencias del pecado y a toda esta vida en la cual uno vivía al margen de Dios. Claro que si un niño crece al lado de un matrimonio auténticamente cristiano, sabemos que ese niño no va a crecer así de espaldas y puede ser bautizado en virtud del ambiente y la fe que va a tener y que sabemos que tiene. Sabemos quién lo ha engendrado, sabemos la fe que va a tener, al menos la fe que se le va a comunicar. El bautismo es participación de lo que se llama el misterio pascual. El misterio pascual es Cristo murió, la Pascua, murió y pasó, caminó en tránsito al Padre, la Pascua nueva hacia el Padre. Eso es la muerte y la resurrección. Y con el bautismo nosotros también recibimos una Pascua, un camino. Y por eso es muy propio en el día de Pascua que está próximo a llegar, que adultos que no se hayan bautizado reciban el bautismo, y también algún niño o algún joven que reciba el bautismo, porque es un día esencial. El día de Pascua, experimentar la Pascua de Cristo en la vida propia. ¿Qué belleza es esa? Y la belleza es que eso viene por la obra del Espíritu Santo. Dice la carta de San Pablo a Tito en el capítulo 3, versículo 5. Él nos salva, no por obra de la justicia que hubiésemos hecho nosotros, es decir, la obra de la ley, sino según su misericordia, por medio del baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo. Hemos sido bautizados, hemos sido regenerados, un baño en el Espíritu, una renovación espiritual. Fíjense, en la iglesia hay diversos movimientos y la mayoría nacen alrededor del bautismo. La renovación carismática, por ejemplo, quiere renovar esa fuerza que se recibió en el bautismo del Espíritu y quiere que el bautismo en el Espíritu sea el motor de la vida, la fuerza del Espíritu que le dio nacimiento a esa persona, sea la fuerza para poder moverse con carismas diversos, manifestar esa obra del Espíritu que con el bautismo se recibió. En el camino neocatecumenal se admite que mucha gente ha sido bautizada, pero ahora necesita recibir toda la catequesis. Cuando uno habla de catecúmeno es el que está recibiendo la catequesis para bautizarse o para recibir un sacramento. Cuando se habla de neocatecúmenos en el camino neocatecumenal, se está hablando de personas que han sido bautizadas y ahora hay que meterle toda la catequesis que debería recibir del bautismo para que aprenda a valorar el bautismo, y casi toda la catequesis es acerca de la preparación para el bautismo, para hacer de él una persona lo más consciente posible del bautismo que ha recibido y de la mejor formación para transmitirla después a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Esa es la belleza de la iglesia. La belleza de la iglesia es que siendo muchos y siendo diferentes, en la iglesia hay cantidad de movimientos, cantidad de gente, todas diversas, pero la belleza de aquí viene a que nosotros todos tenemos algo en común y hemos sido bautizados por una misma realidad. Porque hay un solo bautismo. Fíjense, eso lo dice muy claramente la carta a los Efesios, en donde Pablo aquí llora la gran división que hay entre los creyentes, porque están los que creen aquí y creen allá. Dice, no. Esfuércense, dice San Pablo en el capítulo 4, versículo 3. Esfuércense en conservar la unidad de espíritu entre ustedes. Los cristianos estamos llamados a tener una unidad de espíritu, un solo cuerpo, un solo espíritu, como una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Esta es la belleza del bautismo que recibe todo. Entonces, incluso cuando hay personas de otras iglesias, pero son iglesias que tienen bastante parecido a la tradición de la tradición cristiana, su bautismo es valorado. El bautismo de la iglesia ortodoxa, el bautismo de algunas iglesias tradicionales, son valoradas porque son hechas con el mismo espíritu. Pero hay muchos lugares en donde el bautismo es cualquier cosa, y eso hay que no perder nunca de vista el respeto a lo que es el único bautismo y no tomar el bautismo como pretexto para separarte o hacer camino aparte, porque eso es cualquier cosa menos la obra del Espíritu. El bautismo, hermanos, nos une en una misma fe, en una misma esperanza, y por eso un solo bautismo
El gran regalo de Dios a la gente es el gran tesoro que Dios ha regalado a su iglesia. Beneficiémonos de esto siempre. El Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.